Descubierto, el increíble secreto de la cocinera negra, que sorprendió al chef a las 3 a.m. A las 3 a.m., el mundo se encontraba sumido en el silencio de la noche habanera, pero en un rincón pequeño y acogedor, Rosa encendía su estufa. Los aromas danzaban en el aire mientras un guiso especial que había aprendido de su madre comenzaba a cobrar vida. Aquella receta no solo era un platillo, era un legado, un pedazo de su historia. Sin embargo, en el fondo de su ser, una tormenta se desataba. Se sentía atrapada en un ciclo, alimentando a los de siempre, ignorada por los que determinaban el futuro de la gastronomía. ¿Por qué su talento seguía oculto? La angustia la desgastaba, y esa noche su mente consumía cada rincón de su hogar, sacudiendo la calma que la cocina solía brindar. A miles de kilómetros de allí, Eduardo, un chef aclamado en Europa, no podía dormir. Habiendo llegado a La Habana en busca de nuevas inspiraciones, el aroma inconfundible lo guiaba sin que él lo supiera. Al seguir su instinto, entró a la casa de Rosa, y en ese instante las vidas de ambos se entrelazaron de manera irrevocable. Rosa, aunque sorprendida por la llegada de un extraño, se sintió vulnerable. No podía permitir que las esperanzas de su familia y su arduo trabajo se convirtieran en un producto comercializado. Aún así, aquel hombre reflejaba un universo titilante de oportunidades. Su corazón luchaba entre el deseo de reconocimiento y el miedo a perder lo que amaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las conversaciones comenzaron a fluir entre ellos, pero el peso del prejuicio invadía cada palabra. Eduardo, consciente de su privilegio, empezaba a cuestionar sus propios patrones, mientras Rosa se aferraba a sus raíces. Cada platillo que preparaba era una oda a su historia, a su madre, pero al mismo tiempo, cada vez que miraba a Eduardo, sentía que el calor de su hogar empezaba a fraguarse con una visión diferente. Era un tira y afloja constante, el deseo de abrir su cocina a nuevas visiones versus el temor a ver su esencia diluida. Mientras la luna se alzaba en el cielo, Rosa se preguntaba, ¿debería realmente arriesgar la conexión que tenía con sus ancestros por el sueño de alguien más? En la penumbra, sus pensamientos se volvían un eco ensordecedor. Cada bocado que preparaba, cada mezcla de especias y sabores, reclamaban su historia, su lucha, pero la mirada esperanzada de Eduardo la sacudía y confundía más. ¿Era posible hallar un equilibrio entre el reconocimiento y la tradición? El dilema se tornaba cada vez más complejo, como un guiso que hirvió en su mente y la mantenía despierta. Y así, a medida que el sol comenzaba a asomarse, Rosa se dio cuenta de que este podría ser un momento decisivo. Pero, ¿tendría la fortaleza y el coraje para abrirle las puertas de su cocina a alguien tan diferente y arriesgar lo que tan cuidadosamente había construido? En ese instante, el aroma del guiso se mezcló con la incertidumbre, y la pregunta persistía en el aire. ¿Logrará Rosa encontrar su lugar en el mundo de la gastronomía sin perder su esencia? La respuesta seguía omitiéndose, alimentando su angustia con cada tic de la noche. Rosa despertó con el canto de los gallos, pero no era un canto que la tranquilizara. Esa mañana, el peso de la decisión del día anterior se sentía más robusto que nunca. Mientras la luz del sol se filtraba por las ventanas, reflejando la calidez del hogar, su corazón luchaba en una batalla interna.
Las promesas de Eduardo resonaban en su mente, pero ella temía que esa luz pudiera, a su vez, oscurecer sus raíces. Mientras preparaba el desayuno, su mente divagaba entre los recuerdos de su madre, enseñándole a cocinar. «Cada ingrediente tiene su historia, hija», repetía su madre, como un mantra que nunca se desvanecería. «Y nunca la olvides al mezclar sabores». Rosa se preguntaba si Eduardo comprendería la profundidad de esos sabores, o si por el contrario, sería un intruso que diluiría lo que había forjado con esfuerzo. Con cada bocado que cortaba, las dudas ardían como el aceite en la sartén. La cocina había sido siempre su refugio, y compartirla con alguien que venía del mundo exterior no solo la aterrorizaba, también la intrigaba. ¿Podría Eduardo ser la clave que necesitaba para dar un paso hacia adelante, o simplemente una ilusión en medio de la lucha por su autenticidad? Al pasar la mañana lanzando miradas furtivas al exterior, notó cómo los trabajadores comenzaban su jornada. Los rostros cansados llevaban consigo historias de esfuerzo y resiliencia, igual que su propia vida. Rosa sentía una conexión con ellos, pero también con el anhelo de expandir ese mundo más allá de los límites de su hogar, más allá de la cocina que siempre había conocido. Fue en un instante fugaz, cuando la llama del fogón iluminó su cara, que decidió lavarse las manos y prepararse para recibir a Eduardo. Ese sería el momento crucial para plasmar su legado en una carta o una experiencia culinaria. Había tomado la decisión de abrir su cocina, pero no sin límites. Había que establecer una estrategia. Le enseñaría lo que significaba cada plato, cada sabor y cada herencia. Quería que comprendiera la esencia de su cocina antes de permitirle incorporar sus ideas. Al llegar Eduardo, el aire se llenó de una expectación palpable. Rosa lo observó mientras se veía envuelto por los aromas. «Este es mi hogar», pensó, «y quiero que entiendas su significancia». La conversación inaugural fluyó cautelosamente. La energía era diferente, un poco más intensa, un poco más nerviosa. Sabiendo que le abriría las puertas de su cocina, cada palabra tenía que ser precisa. «Lo que cocinamos tiene un contexto y cada ingrediente es sagrado. Quiero que comprendas esto antes de juzgar mis recetas», le dijo Rosa, la voz firme, consciente del desafío que enfrentaba. Eduardo, reconociendo la vehemencia en su tono, asintió, prometiendo que no solo sería un observador, sino un estudiante dispuesto a aprender. El primer platillo que abordaron juntos fue unas sopas de calabaza que Rosa adornó con especias traídas de su infancia. Mientras cocinaban, sintió un despertar interno. Era un acto de creación en conjunto, y no podía evitar sonreír ante la posibilidad de integrarse. Sin embargo, la fragancia de la calabaza también traía consigo dudas. ¿Qué pasaría si Eduardo, al aprender, decidía explorar sus propias interpretaciones? Esa inquietud rondaría su mente mientras continuaban cocinando y compartiendo. La emoción de un nuevo comienzo iba acompañada de un eco persistente de su historia. Fue en ese momento de conexión que Rosa se dio cuenta de que la verdadera batalla no era solo contra el miedo de perder su esencia, sino de reconocer que su historia también podría evolucionar con la influencia de alguien más. La jornada concluyó, y una nueva receta se cocinaba en sus corazones, llena de aromas y oportunidades. Pero, al volver a la tranquilidad de su hogar, Rosa sintió que la decisión de abrirse había desatado una tormenta en su interior. Y así, en medio de ese mar de emociones, una nueva pregunta emergió entre los susurros de su conciencia. ¿Sería capaz de aceptar lo nuevo sin perder lo que le daba su esencia? ¿Podría encontrar fuerzas para navegar esta nueva relación y a la vez forjar su propio camino hacia el reconocimiento sin olvidar sus raíces? La incertidumbre de lo que estaba por venir palpitaba en su pecho,
mientras la cocción de su vida se hacía cada vez más intensa. Esa noche, Rosa se encontró inmersa en la penumbra de su cocina, el aroma de la calabaza aún flotando en el aire, como un eco del día cargado de emociones. La penumbra se convirtió en un refugio, pero también en un escenario donde sus pensamientos chocaban entre sí, tan intensamente como las ollas que burbujeaban sobre el fuego. No podía evitar revivir cada conversación, cada gesto de Eduardo, cada anhelo que había despertado en ella. Despertar una pasión que había mantenido oculta tenía sus riesgos. Con cada intento de abrir su mente y su corazón a una nueva forma de cocinar, la sensación de que estaba traicionando a su madre se hacía más fuerte. Pero luego recordaba las palabras de ella sobre los ingredientes y sus historias. Dudar significaba paralizarse, y Rosa no podía permitírselo. El siguiente día, en lugar de seguir con su rutina habitual, decidió desafiarse. Invitaría a Eduardo a experimentar con otro plato, pero esta vez lo harían al aire libre, en el pequeño patio que daba a su jardín. Rosa siempre había creído que la belleza de la comida se fortalecía con el entorno, y qué mejor que rodearse de las propias raíces. Sin embargo, la decisión de hacerlo significaba abrirse de nuevo a la incertidumbre y a la vulnerabilidad que había estado temiendo. Preparó el lugar meticulosamente. Sillas bien colocadas, una mesa cubierta con un mantel blanco que contrastaba con el verdor del jardín, y en el centro los ingredientes frescos que había recolectado esa mañana, hierbas aromáticas y verduras llenas de vida. Su corazón palpita con entusiasmo y temor a partes iguales. Había algo ineludible en este experimento. ¿Sería Eduardo capaz de entender la profundidad de cada sabor? ¿Sería él quien la ayudara a dejar de lado las sombras que la perseguían? Cuando llegó Eduardo, el sol aún desnudaba la tarde de un dorado cálido. El mundo parecía estar en sintonía con su lucha interna. Se sentaron, y Rosa lo observó mientras veía cómo sus manos recorrían curiosas los ingredientes. Era en ese instante que comprendió la oportunidad que le ofrecía su propia vulnerabilidad, y cómo compartir lo que amaba podría resultar en un crecimiento mutuo. Hoy haremos un plato que siempre se ha cocinado en esta casa, una ensalada fresca con lo que nos brinda la tierra, le dijo Rosa, tratando de mantener un balance entre su emoción y la necesidad de encauzar el esfuerzo de ambos en el mismo rumbo. Comenzaron a crear, dejando que los sabores convergieran en la mesa como un ballet de colores y texturas. Mientras discutían los métodos, Rosa se dio cuenta de que la conversación se desbordaba en un diálogo enriquecedor, y a pesar de que Eduardo aportaba ideas diferentes, había algo en su enfoque que complementaba y no oteaba sus raíces. Pero en medio de la alegría del descubrimiento, su mente empezaba a divagar hacia lo que podría significar este cambio. Aceptar el estilo de Eduardo, incorporarlo a su cocina y permitirle influir en sus tradiciones, podrían confundirse fácilmente con una pérdida de identidad. Sin embargo, había también algo liberador en la posibilidad de que su cocina pudiera transformarse sin perder su esencia. Los dos trabajaron en la ensalada. Cada gesto flotaba entre el disfrute y la angustia. Rosa se sorprendió al reírse de los errores pequeños de Eduardo, de la curiosidad que despertaba en su forma de mezclar sabores. Era esa curiosidad la que la invitaba a abrir puertas que antes había mantenido cerradas y, a la vez, generaba una inquietud desesperante. Estaba dispuesta a aceptar que su estilo podría evolucionar, que su historia podría ser más rica al compartirla. Mientras servían el plato, una mezcla de orgullo y temor se mezcló en su pecho. Este momento era crucial. Frente a ellos había no solo una ensalada, sino también la representación de una nueva etapa. La pregunta sobre la autenticidad de su esencia se hacía más llamativa que nunca. Rosa miró a Eduardo, sintiendo que algo mayor se cocinaba entre ellos.
Justo cuando estaban a punto de probar su creación, una inquietud le atravesó la mente. ¿Podría mantener su legado y a la vez abrir su corazón a lo nuevo? Esa incertidumbre pendía en el aire, formando la base de un conflicto mucho más profundo. Lo que no sabía era que esta unión de ideas podría desencadenar revelaciones que cambiarían no solo su cocina, sino también su vida. Las miradas se encontraron y en ese instante un destello de desafío brotó entre ellos. Al probar la ensalada, Rosa supo que no solo había creado un platillo, sino que había empezado a escribir un nuevo capítulo en su vida. Pero, ¿qué camino tomaría a partir de aquí? ¿Sería capaz de navegar entre la tradición y la innovación sin perderse en el proceso? En ese preciso instante, una campana sonó en la distancia, rompiendo la serenidad del momento. Y con ese sonido, una idea explosiva surgió en su mente. ¿Qué pasaría si decidiera llevar su cocina a un lugar donde pudiera enseñar y compartir su historia con otros? La decisión resonó como un eco interno que la invitaba a dar un paso más allá, un paso que podría cambiar todo lo que había conocido hasta ahora. Rosa se sentó por un momento, las manos aún temblorosas después de haber probado la ensalada. La idea de llevar su cocina más allá de su hogar se agolpaba en su mente con una fuerza desmedida. Pero, ¿estaba preparada para dar ese paso? Las dudas, como sombras, se cernían sobre su próximo movimiento. Siempre había soñado con compartir su pasión, pero la realidad era compleja. La cuestión no era solo qué quería, sino cómo lograrlo sin dejar atrás su esencia. Las palabras de su madre emergieron en su memoria, recordándole que la cocina no solo era comida, sino una forma de honrar a quienes habían venido antes que ella. Rosa se sintió llena de una mezcla de inspiración y temor, como si cada sabor de la ensalada hubiera dejado una huella en su ser. ¿Podría ser que ese acto de compartir su cocina fuese, en esencia, un acto de amor hacia su historia y sus raíces? A la mañana siguiente, decidió que lo primero era ganar claridad sobre su visión. Como una estratega en el campo de batalla, se sentó en su cocina, rodeada de ingredientes. Comenzó a anotar recetas, ideas y, lo más importante, los valores que quería transmitir. Cada palabra que plasmaría en papel debía resonar con su identidad, sin compromisos. La mezcla de verduras y especias se convirtió en metáfora de lo que estaba por delante. Un equilibrio perfecto entre lo antiguo y lo nuevo. Ese mismo día se encontró en un dilema. La idea de compartir sus conocimientos despertaba una emoción icástica, pero también un miedo visceral a ser juzgada. La crítica a su forma de cocinar, al estilo que había aprendido de su madre, podía hacer que sus inseguridades florecieran. Sin embargo, una chispa de determinación iluminó su mente. Rosa comprendió que cada gran chef tuvo que enfrentarse a la inseguridad en algún momento. Reemplazó el miedo por un fervor renovado. Si estaba dispuesta a explorar lo nuevo, debía primero aceptar y celebrar lo que ya sabía. Días después, mientras organizaba unas charlas para compartir sus recetas, decidió invitar a Eduardo. Sabía que su presencia podría aportar una visión fresca, además de ofrecerle esa sinergia que había comenzado a formarse entre ellos. Ella se preparó, y al enviarlo la invitación, sintió un cosquilleo en el estómago. La idea de trabajar juntos no solo significaba compartir la cocina, sino un espacio donde podrían descubrirse mutuamente. Cuando Eduardo aceptó, la anticipación se convirtió en un torrente de posibilidades creativas. La decisión de abrir su cocina al mundo comenzaba a materializarse. Esa era su oportunidad para presentar una faceta de su vida que había mantenido oculta. Despertar a su legado también implicaba dar la bienvenida a otras voces, y eso la emocionaba. No obstante, quedaba una pregunta que no podía ignorar.
¿Sería capaz de mantener su autenticidad al integrar diferentes influencias sin perder su singularidad? Mientras se preparaba para la reunión, una idea explosiva surgió en su mente. No podría utilizar la sesión no solo para cocinar, sino también para explorar la historia de cada ingrediente. Así, la narrativa se entrelazaría con la propia, creando un espacio donde el pasado y el presente se fusionaran, donde cada bocado contara no solo una historia de sabores, sino de identidad. El día de la cita, una mezcla de ansias y nervios recorrió su cuerpo. Sabía que este encuentro podría definir un cambio en su vida. Era la oportunidad de mostrar a Eduardo no solo su cocina, sino también su esencia. Las expectativas estaban altas, pero esta vez, más que nunca, se sintió dispuesta a abrazar la vulnerabilidad. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta al patio donde cocinarían, una inquietud se intrometió en su mente, eclipsando su emoción. Mientras miraba los ingredientes preparados, un golpe de realidad la sacudió. Estaba lista para compartir sus secretos más profundos. Y lo más complicado, ¿podría Eduardo ser un compañero en su viaje o una mera distracción de la tradición que tanto valoraba? Al abrir la puerta, un aire fresco la envolvió, trayendo consigo una promesa de nuevas posibilidades. Pero, en el fondo, sabía que debía hacer frente a su pasado antes de permitir que lo nuevo floreciera. El momento de la verdad estaba por llegar, y con él, la necesidad de una resolución inminente. Rosa sintió que las decisiones que tomaría en las próximas horas cambiarían el rumbo de su cocina y, ¿por qué no?, de su vida. ¿Sería capaz de unir esos dos mundos sin perderse en el intento? Rosa tomó una respiración profunda antes de cruzar el umbral, su mente inundada de pensamientos contradictorios. Cada paso hacia el patio era una batalla fusionada entre la inseguridad y la esperanza. Se preguntaba si esta conexión con Eduardo podría ofrecerle algo más que una colaboración culinaria. Necesitaba encontrar la manera de traducir su historia en cada plato. Tan pronto como lo vio, Eduardo se acercó con una sonrisa cálida que parecía desvanecer sus temores. Sin embargo, se dio cuenta de que su nerviosismo seguía presente, como un resorte a punto de estallar. Se sintió expuesta al pensar que compartir la cocina significaba abrir una parte de sí misma que había protegido celosamente. Este era un primer paso hacia un nuevo horizonte, pero la sombra de sus miedos persistía, intimidante y familiar. La estructura del encuentro la tranquilizó, por lo menos en teoría. Hicieron un recorrido por la cocina, donde Rosa empezó a explicar la historia detrás de cada ingrediente que había elegido. Habló sobre el pimiento, evocando recuerdos de su madre, que en cada verano los cosechaba de su jardín. Eduardo la escuchaba atentamente, una chispa de interés brillando en sus ojos. Era un buen comienzo, pero Rosa necesitaba mucho más que escuchar. Mientras cortaba los ingredientes, algo en ella comenzó a cambiar. La práctica cotidiana se transformaba en un ritual de conexión. Sin embargo, el eco de la crítica interna reverberaba en su cabeza. La voz de la duda susurraba: ¿qué si no es suficiente? ¿Qué si no puedes ser lo que esperas de ti misma? Pero se negaba a permitir que el temor dominara. Después de todo, era su legado y su vida en juego. Eduardo le preguntó sobre los platos que ella había soñado con crear para el mundo. Fue una pregunta simple, pero en el fondo lanzaba dinamita a sus temidos cimientos. Rosa vaciló momentáneamente, tratando de proyectar la confianza que necesitaba, pero la inseguridad comenzó a asomar. Quizás un día, murmuró, consciente de que su posible respuesta denotaba una falta de resolución que temía que él percibiera. Abrió la puerta a una conversación más profunda, donde ambos compartieron sus visiones. Rosa se dio cuenta de que Eduardo no solo planificaba aprender de ella, sino que también deseaba compartir su propio viaje en la cocina.
La vulnerabilidad se estaba transformando en una conexión genuina. A medida que avanzaban en la sesión, las dudas que la acechaban lentamente se desvanecían y la creatividad comenzaba a fluir como un río claro tras la lluvia. Sin embargo, justo cuando la conexión se fortalecía, Rosa estaba a punto de revelar un secreto fundamental sobre su familia. Un plato que había preparado en su infancia, un platillo que llevaba consigo no solo sabor, sino también una carga emotiva profunda. Era una decisión que podría cambiar todo. Abrir esa puerta podría hacer que se sintiera aún más vulnerable. Fue en ese preciso momento que oyó el timbre del teléfono. Era un mensaje de un viejo amigo, invitándola a un evento culinario importante de la ciudad. Las palabras brillaban en su pantalla, sugiriendo una oportunidad de visibilidad que nunca antes había tenido. La encrucijada se extendía ante ella. Debería seguir adelante con el momento íntimo que había comenzado a forjar con Eduardo, o debería explorar esta nueva oportunidad que podría alterar su camino. La tensión aumentaba en su pecho. Sus decisiones estaban a punto de definir no solo su carrera, sino quién era como persona. Estaba dispuesta a compartir su esencia con Eduardo y al mismo tiempo dar un paso hacia esa invitación que podría elevarla a nuevas alturas. Con cada segundo que pasaba, el reloj sonaba como un tambor, marcando un tiempo de esperanza y temor. Rosa se dio cuenta de que las decisiones que debería tomar pronto no solo iban a redefinir su cocina, sino también su identidad. ¿Qué camino elegiría? Rosa sentía que el peso de la decisión la aplastaba. El mensaje del viejo amigo era un canto seductor, propuesto con una promesa de visibilidad que podría catapultar su carrera. Sin embargo, ese sueño parecía chocar con la vulnerabilidad que empezaba a florecer con Eduardo. La cocina, que antes era solo su refugio, ahora se convertía en un terreno de exploración emocional. Con un gesto inconsciente, deslizó el teléfono por la mesa, como si intentara alejarlo de su campo de visión. El eco de la invitación retumbaba en su mente. Era más que un simple evento, era una puerta hacia un mundo nuevo, pero también una prueba de su compromiso con lo que había comenzado a construir con Eduardo. Si decidía asistir, podría alejarse del momento de conexión que había empezado. La dicotomía era desgarradora. ¿Te gustaría ir a un evento culinario? Puede abrirte muchas puertas, preguntó Eduardo, sin saber sobre el mensaje en su teléfono, percibiendo la vacilación de Rosa. Ella lo miró, su rostro un lienzo de emociones. Podía sentir que la conversación que habían iniciado estaba a punto de atascarse en el barro de las expectativas. «Es una chance única, ¿verdad?», murmuró Eduardo. La respuesta era evidente en su voz, pero el resplandor de su entusiasmo contrastaba con la tormenta interna que Rosa enfrentaba. Le hizo falta un momento para juntar sus pensamientos. Las palabras no fluían como ella esperaba. La idea de dejar a Eduardo atrás, aunque temporariamente, le provocaba una punzada de culpa. Mientras Eduardo hablaba sobre sus propios anhelos de visibilidad, Rosa lo escuchaba, sintiendo una mezcla de admiración y envidia. Su confianza empezaba a brillar, mientras que su propia vulnerabilidad se sentía como una sombra que la seguía. Se dio cuenta de que la trayectoria de su amigo estaba marcada por una lucha diaria por ser visto y escuchado en el mundo de la gastronomía. «Tal vez tienes razón», prefirió opinar. «Las oportunidades son valiosas». Pero a medida que hablaba, el temor invadía sus entrañas. La conexión que estaba formando con Eduardo era especial, pero la posibilidad de perderla por ambición comenzaba a surgir como un gran dilema. ¿Era realmente una traición a sí misma buscar reconocimiento cuando había hallado un refugio tan valioso en su cercanía?
La conversación giró en torno a los meros ingredientes, a la fusión de culturas en la cocina, pero Rosa se encontró en un mar de introspección. ¿Se podía dar el lujo de soñar en grande sin sacrificar lo verdadero? Algo profundo en su ser clamaba por ser honesto, por ser auténtico. Esa noche, mientras la luz de la cocina se desvanecía, la idea del evento y su relación con Eduardo se volvieron puntos de tensión. Rosa respiró hondo, considerando la próxima acción que emprendería. Si elegía el evento, escalaría un peldaño en su carrera, pero perdería un fragmento de lo que había comenzado a construir en esa cocina familiar que la había llevado a conocerse mejor. Finalmente sintió un extraño impulso de acción. Con voz temblorosa interrumpió a Eduardo. «Eduardo, hay algo que necesito compartir contigo. Es sobre el platillo que guardo en mi corazón». Las palabras se quedaron a medio camino, pero la determinación brotaba en su interior. Había que arriesgarse, y el riesgo no era solo en la cocina, era también en la conexión que estaba empezando a descubrir. La revelación estaba a punto de romper la burbuja en la que se había encerrado por tanto tiempo, un paso hacia la autenticidad que no podía eludir. Abrió la puerta a su pasado con un profundo suspiro. El momento de la verdad había llegado. Sin embargo, en un giro inesperado, sonó de nuevo el teléfono, trayendo consigo no solo un mensaje, sino la sombra de una elección que definiría su futuro en ese preciso instante. Rosa se estremeció. Estaba lista para enfrentar el eco de su niñez y compartir su verdad más íntima, mientras el mundo exterior la llamaba indistintamente. ¿O se permitiría ser vista por la primera vez, dejando que la historia de su vida fluyera desde su corazón y atravesara el paladar de quienes la rodeaban? La decisión permanecía a la vista, y la carga de su pasado amenazaba con darle forma al futuro. Rosa respiró hondo, sintiendo la vibración del teléfono en la mesa, como una extensión del mensaje que aún palpitaba en su mente. Con un movimiento decidido, lo tomó y de un golpe desactivó las notificaciones. Era un pequeño triunfo sobre la ansiedad que la asediaba, una manera de reafirmar su voluntad de hacerse escuchar. «Eduardo», comenzó, su voz titubeante, pero su mirada fijada en los ojos del chef. «He estado pensando en la receta que realmente me define. Ha estado en mi corazón durante años y quizás, solo quizás, ha llegado el momento de compartirla». Su corazón latía con fuerza, mientras la posibilidad de abrirse, de mostrarse vulnerable, parecía abrumadora. Él la observó con atención, el interés creció en su expresión. «Eso suena interesante. ¿Qué te detiene para hacerlo? La cocina es tu espacio, tu voz», dijo, y su aliento se sentía más cercano, como un refugio. Lo que Eduardo decía resonaba en ella. Sin embargo, la sombra del evento seguía acechando. «Quiero ser auténtica, pero no quiero perder lo que hemos construido. Este espacio contigo me hace sentir segura, Eduardo». La verdad de sus palabras resonó con firmeza. Mientras lo decía, sentía un hilo de determinación tejiéndose en su interior. Eduardo cruzó los brazos, reflexionando. «Rosa, la autenticidad no es una barrera, es un puente. Si de verdad anhelas dar a conocer tu talento, esa receta puede ser la puerta, pero necesitas estar dispuesta a cruzarla». Sus palabras eran sabias, claras, y cada sílaba parecía romper las cadenas de sus dudas. Se sentó en silencio, su mente revoloteando sobre la conexión entre su ambición y su deseo de conexión. Cada vez que pensaba en su platillo, una oleada de recuerdos la inundaba. Las noches en la cocina de su abuela, el aroma a especias en el aire, las historias contadas a través de cada ingrediente. Esa receta era su verdadera voz, pero llevarla al público significaba estar lista para su juicio. Con un gesto decidido, Rosa se levantó y se dirigió hacia la estantería donde guardaba sus utensilios.
Tengo que intentarlo, susurró para sí misma. La determinación empezó a eclipsar el miedo, como si el fuego de la cocina fuera un impulso que la empujaba hacia adelante. Eduardo la siguió notablemente intrigado. ¿Cómo te sientes si lo probamos juntos? Esto puede ser un gran comienzo, propuso él, iluminando su rostro con una sonrisa de apoyo. Era un respaldo que necesitaba, un recordatorio de que no tenía que enfrentar sus temores sola. La idea de compartir su creación la llenaba de calidez, un fuego nuevo era posible. Mientras reunía los ingredientes, su mente oscilaba entre el pasado y el presente. El impulso de crear chocaba con el estancamiento del miedo. Si lo hago, debo hacerlo bien, pensó, al tiempo que cortaba los vegetales con precisión. Cada movimiento se sentía liberador. La cocina empezaba a transformarse nuevamente en un refugio, pero esta vez era un espacio de revelación y crecimiento personal. Con la olla hirviendo y el vapor elevándose, se sintió más centrada. La receta es un homenaje, una forma de conectar. No debería tener miedo de mostrar quién soy realmente, meditó. Sin embargo, cada paso se sentía cargado de expectativas, y la sombra del evento aún rondaba en su mente. La visión de Eduardo admirando su platillo se entrelazaba con la imagen de una sala llena de críticos, y el pánico la fascinaba y la repelía. Finalmente, colocó el plato terminado sobre la mesa. La fusión de olores y colores era un reflejo de su viaje interno, un riesgo tangible que había decidido asumir. Eduardo degustó el primer bocado. Su rostro iluminado superó todas las dudas y por un momento el mundo exterior se desvaneció. ¿Ves? Esto es auténtico. Lo que has compartido es parte de ti y eso es lo que realmente importa, dijo él. Y Rosa sintió que una parte de sí misma renacía. La cocina vibraba con la esencia de su burbujeante determinación. Aquel sabor triunfó en sus papilas gustativas. Ahora su mente giraba entre la satisfacción de haber compartido su secreto y la inminente decisión de confrontar el evento que había tanto asustado como intrigado. Dentro de ella, el anhelo de reconocimiento todavía existía y comenzaba a volver a reverberar. Sin embargo, un nuevo mensaje sonó en su teléfono. La inquietud volvió a surgir. ¿Era una llamada que la llevaría a otro paso en su carrera o la tensión necesaria para transformar su camino? La respuesta podría definir su futuro, y su corazón latía con la promesa de un nuevo desafío. Rosa miró la pantalla de su teléfono, las palabras apenas visibles entre la bruma de sus pensamientos. Era un momento crítico, ineludible. La curiosidad se mezclaba con un hilo de ansiedad. Cada pulsación de su corazón parecía intensificarse en previsión de lo que podría estar al otro lado de esa notificación. Con manos temblorosas deslizó el dedo. La imagen parecía simple, pero el mensaje en su interior era como una tormenta en su mente. Rosa, ¿estás lista para el siguiente nivel? Quiero que cocines para un evento importante. Creo que tu talento merece ser visto. Era Fernando, un antiguo colega de la cocina, con contactos que podrían abrir puertas que siempre había soñado atravesar. Pero el miedo se instaló en ella, una sombra acechante que parecía burlarse de su anhelo. ¿Y si fallo? ¿Y si no soy lo suficientemente buena? Estas preguntas comenzaron a dar vueltas en su cabeza. Era un reflejo de sus dudas más profundas, astillas de su autocrítica, que ya había creído superadas tras su experiencia con Eduardo. Rosa se dio cuenta de que, a pesar de haber dado un paso importante al compartir su receta, aún se enfrentaba a un muro infranqueable de inseguridad. «Este es un paso que no puedo dar sola», se dijo, apretando el teléfono con ambas manos. Decidir no tenía que ser un acto de aislamiento, sino un puente que la uniera aún más con su pasión y el apoyo que había comenzado a encontrar. La idea de enfrentarse a un estrépito de ojos curiosos, de críticos hambrientos de excelencia, la dejaba temblando. Pero se dio cuenta que en su esencia quería más. «Debo hablar con Eduardo»,
Necesito su perspectiva, determinó, sintiendo cómo su corazón comenzaba a calmarse. En este camino, ella no era solo responsable de su propia voz, sino que había comenzado a forjar una conexión poderosa con alguien que había creído en ella. Rosa se acercó a Eduardo con renovada resolución. Una vez en la cocina, lo encontró sumido en la preparación de alimentos. La manera en que parecía moverse era un baile que le daba calma. Eduardo, tengo que contarte algo, comenzó, su voz casi un susurro, pero cargada de determinación. He recibido una oferta y debo cocinar para un evento importante, pero el miedo me consume al pensar en lo que podría suceder. Él dejó a un lado los ingredientes y la miró. Sus ojos reflejaban una seriedad amable. Ese miedo es natural, Rosa, pero recuerda lo que me dijiste. La autenticidad es tu puente. Ahora, ¿estás dispuesta a poner a prueba ese puente? Sus palabras eran un reto. Un destello de emoción se encendió en ella. Aquí era donde la vulnerabilidad podía transformarse en fuerza. Mientras ella comenzaba a explicar su visión para el evento, la energía a su alrededor cambió. La cocina se transformó en un campo de batalla, donde cada herramienta se convertía en un aliado para su crecimiento. Comenzó a esbozar ideas, a fusionar conceptos en un frenesí creativo. Con cada palabra, la determinación se asentaba más profundamente en su interior. ¿Sabes? Necesitamos un equipo, sugirió entusiasmada. Voy a convocar a algunos colegas, a esas personas que han sido una parte de este camino. Rosa sentía que la audacia comenzaba a reemplazar al miedo, una chispa de posibilidad. Eduardo sonrió, encajando las piezas de su apoyo dentro de su misión personal. Al finalizar la conversación, la inquietud que había sentido fue reemplazada por una mezcla de nerviosismo y emoción. Había decidido perseguir ese impulso, al igual que había hecho en la cocina con su receta. Todo comenzaba a fluir. La preparación del evento no solo sería una oportunidad para mostrar su talento, sino también una forma de crear conexiones con otros como ella. Cada paso que daba la acercaba más a la posibilidad de éxito, pero con cada avance, la sombra de su inseguridad seguía acechando. Ella sabía que el verdadero reto no solo residía en el arte culinario, sino en el acto de llegar a ser quien realmente era, en reconocer que era digna de ese espacio. Justo cuando pensaba que tenía todo bajo control, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. El tono sonaba a una nueva urgencia, desafiándola una vez más. He oído que has sido seleccionada. Me encantaría saber más. ¿Cuándo podemos hablar? La expectativa se floreció en su corazón. Estaba a punto de cruzar un umbral que podría definir su trayectoria. La pregunta latía en su mente. ¿Era el momento de revelarse al mundo o había más aspectos ocultos por descubrir antes de dar ese salto decisivo? La incertidumbre reverberaba, y con ella, la promesa de que su viaje aún tenía mucho que ofrecer. Rosa dejó escapar un suspiro profundo mientras miraba la pantalla. La notificación de Fernando había desatado un torrente de emociones. En un instante comprendió que el momento no era únicamente un escalón en su carrera, sino un catalizador para su identidad. ¿Quién era ella realmente en la cocina? Esa pregunta reverberaba en su mente mientras revisaba su agenda, organizando una serie de reuniones con sus colegas. Necesitaba construir un equipo que no solo le apoyara en la preparación de los platillos, sino que también la empujara a superar sus limitaciones. La primera persona a la que contactó fue Ana, una chef con la que había compartido tanto risas como desafíos en la cocina. Ana siempre había tenido una actitud despreocupada, un rasgo que atraía a los comensales, pero que también encarnaba una confianza que Rosa anhelaba. Cuando le llamó, la emoción de compartir su propuesta era palpable. «Rosa,
¿De verdad has decidido dar el salto?, exclamó Ana. Su voz chisporroteaba con la energía de la sorpresa. «Quiero que seas una parte fundamental de esto», respondió Rosa con firmeza. «El evento es una gran oportunidad para nosotros y quiero fusionar nuestras habilidades para crear algo realmente especial». Las horas siguientes se convirtieron en una vorágine de ideas. En cada conversación, Rosa se sentía más segura, pero igualmente más consciente de la magnitud de sus aspiraciones. ¿Podía manejar la presión que conllevaba preparar un menú digno de críticos y amantes de la gastronomía? La pregunta la persiguió, incluso cuando pensaba en lo que querían plasmar en el plato. Sin embargo, había algo en la intensidad de esas discusiones que la despojaba de sus inseguridades momentáneamente. A la mañana siguiente, su mente navegaba entre los ingredientes y las recetas. Visualizaba cada plato en su mente como una obra maestra que debía ser creada. Sin embargo, mientras se sumergía más en la planificación, un pequeño bicho de duda comenzó a morder en su interior, recordándole que su talento, aunque genuino, no siempre había sido suficiente. ¿Sería esta la ocasión en la que su antiguo miedo a fallar reaparecería como un espectro? Rosa tomó una decisión al regresar a la cocina al día siguiente. No solo prepararía los platillos, sino que se metería en el corazón de la experiencia culinaria. «No puedo solo cocinar. Debo contar una historia», se dijo. Y comenzó a esbozar un menú que reflejaba no solo sabores, sino también una narrativa personal que zambullía su identidad en cada bocado. Sentada con Eduardo, después de una intensa jornada, comenzaba a transmitirle su visión más elaborada. «Cada plato debe contar algo sobre mí. Quiero que la gente sienta lo que he vivido, lo que he enfrentado. Esto es más que una simple cena». Eduardo escuchó y asintió. «Esa es la esencia de la autenticidad, Rosa. Pero asegúrate de no perderte en la historia. Recuerda, lo que hay en el plato debe ser exactamente la experiencia que deseas transmitir. Tienes una voz potente. Confía en eso». Esa noche, mientras Rosa reflexionaba, se encontró contemplando las primeras recetas que había aprendido en la escuela de cocina. Con cada recuerdo, un nuevo entendimiento nació. No solo la habilidad técnica la definiría, sino también la conexión emocional que se infundía en cada platillo. Había un poder tácito en su historia, un impulso palpitante que buscaba aflorar. Sin embargo, cuando se sentó nuevamente frente a su teléfono, un nuevo mensaje la sorprendió. Esta vez de una figura que no esperaba. «Hola, Rosa. He escuchado sobre tu próximo evento. ¿Te gustaría trabajar conmigo en esto?» Era alguien cuya influencia en la escena culinaria era indiscutible. La sorpresa la abrumó, pero la intriga pronto se transformó en tensión. Ella entendía que cada paso que daba la acercaba a un posible desarrollo extraordinario, pero también emergía el eco de su inseguridad. Si aceptaba, cruzaría una frontera que la expondría de maneras que nunca había imaginado. Estaba lista para dar ese arriesgado salto y compartir su esencia con el mundo. La incertidumbre la mantenía en vilo, preparándola para la batalla más significativa de su vida profesional. En su mente resonaba una única pregunta. ¿Podría enfrentar sus propios fantasmas y emerger victoriosa en cada bocado? La respuesta parecía cada vez más cercana, pero el riesgo de desvanecerse en el intento se alzaba como una advertencia. Rosa despertó con el primer rayo de sol acariciando su rostro y con un renovado sentido de determinación. Había llegado el día del evento, ese momento en el que sus sueños y temores debían encontrarse cara a cara. A medida que se preparaba en su cocina, cada corazón latido se acompasaba con el aroma de los ingredientes frescos que había seleccionado, sintiendo cómo la adrenalina la empoderaba.
Mientras batía las materias primas con precisión, se dio cuenta de que el proceso de cocinar no solo era físico, era emocional, una conexión entre su pasado y su futuro. A cada paso, cada técnica que había aprendido a lo largo de su trayectoria brillaba más intensamente. Conocía sus habilidades en este contexto, había ganado la confianza necesaria. Había llegado el momento de fusionar su legado con su búsqueda de reconocimiento. Al llegar al lugar del evento, una mezcla de nervios y expectativa la atravesó. Las luces brillantes y la multitud constante acentuaban la magnitud de su ambición. A medida que la gente comenzaba a llegar, Rosa sentía como si cada uno de ellos esperara algo más que una simple cena. Esperaban una experiencia que contara una historia. No estaba allí solo para demostrar lo que sabía hacer, sino para ofrecer una parte de su alma. La primera hora, marcada por el ajetreo y el bullicio, se convirtió en un torbellino de emociones y decisiones. Allí estaban sus colegas trabajando junto a Eduardo como un ejército de creativos dispuestos a compartir el amor por la cocina, pero todo dentro de la esencia de Rosa. Con cada plato que servían, sus raíces se entrelazaban con innovaciones culinarias. Era claro, su cocina se había transformado en un puente donde la autenticidad no se perdía, sino que se amplificaba. A medida que la noche avanzaba, las reacciones fueron sorprendentes. Risas y murmullos de satisfacción se convertían en avales de éxito. Cuando la primera crítica culinaria se acercó para probar su plato estrella, la receta que había fabricado a partir de un legado ancestral, la piel de Rosa se erizó. Al degustar el primer bocado, los ojos de la crítica se iluminaron. Ella sintió que todo su esfuerzo había valido la pena. «Esto es una obra maestra», exclamó, y en ese instante un torrente de alivio y orgullo inundó su pecho. Mientras la noche llegaba a su clímax, Rosa se dio cuenta de que ya no era la misma persona que había comenzado este viaje. Había dejado atrás las sombras de la duda que habían oscurecido su pasión. Ahora se sentía empoderada, no solo como chef, sino como una narradora de su propia historia. Había aprendido a integrar su raíz con el nuevo rumbo que tenía la gastronomía, abriendo su cocina sin miedo a perder su esencia, sino abrazándola en su forma más pura. Al final del evento, recursos de prensa rodeaban a Rosa, preguntándole sobre su visión, su enfoque y los secretos detrás de sus creaciones. El reconocimiento que había anhelado no solo llegaba en forma de elogios, sino en el brillo de sus ojos, en la lucidez de su voz, en su firmeza al compartir su travesía y cuánto valoraba sus raíces. Todo el esfuerzo había sembrado un camino lleno de posibilidades. Finalmente, mientras el evento se despedía, una voz resuena en su mente. «Rosa, has alcanzado lo que soñabas». Y tal como las palabras resonaban, fue consciente de que su miedo inicial había sido el catalizador para su transformación. La inseguridad se había convertido en fortaleza. Ella podría ser una cocinera exitosa y auténtica, resonando con su historia en cada platillo que creara. Esa noche, a medida que se recostaba en su cama, una sonrisa se dibujó en su rostro. Había conquistado un espacio que siempre había sentido ajeno a ella. Había tomado la decisión de no solo compartir su legado, sino también de innovar dentro de ese espacio sagrado. Sabía que el desafío aún continuaba, pero lo que había logrado esa noche era solo el comienzo. Así, en la penumbra de su habitación, entre sueños y anhelos, Rosa se sintió lista para seguir tejiendo su historia. El futuro la aguardaba, y ella estaba decidida a no dejarlo escapar. Su viaje la había transformado, convirtiéndola en una maestra de su destino, y ahora sabía que el cocinero que despertaba en ella sería capaz de abrir múltiples puertas. Esa es la esencia del verdadero crecimiento:
reconocer que cada batalla perdida es en verdad una victoria esperanzadora. No esperen ni un segundo más para compartir este mensaje de superación. Las historias como la de Rosa son ejemplos claros de cómo la perseverancia nos lleva al éxito. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas, dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comentar sus reacciones sobre este final triunfante. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de una comunidad que cree en el poder de la superación personal.